Estamos aquí conectados en un día ya 6 de la tarde, casi noche del lunes. Ya estamos esperando que nuestra invitada se conecte. Les doy la bienvenida a este espacio de Vientres que Despiertan. Este es un espacio que a través de esta cuenta facilitamos para compartir información, no solo para dulas y parteras que siguen esta cuenta, sino también para mujeres gestantes, ¿no? Principalmente mujeres en gestación y mujeres que deseen saber un poco más sobre los procesos de maternidad. Entonces abordamos regularmente temas relacionados con estos aspectos de la maternidad y la gestación. Y hoy, digamos, he decidido invitar a una persona que nos va a compartir sobre el duelo gestacional y el duelo perinatal, que es uno de los temas, digamos, que genera como mayor sensibilidad en las mujeres. Y bueno, también en hombres que han atravesado esa experiencia de perder un bebé durante la gestación o después del nacimiento. Vamos a dar, espera que las personas se vayan conectando. De todos modos, este espacio va a quedar, este video va a quedar registrado, va a quedar guardado en la cuenta y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. La invitada de hoy es Sirikirti Kaur, ese es su nombre espiritual. Ella se llama Adriana, digamos que es el nombre que sus padres le dieron al venir aquí a la tierra, pero la conocemos y ustedes la encuentran en sus redes sociales como Sirikirti Kaur, en blancaluna.siri, tanto en Facebook como en Instagram. Digamos que para mí también este ha sido un momento trascendental este año en particular, donde he reflexionado mucho sobre la muerte, sobre el duelo, sobre las pérdidas y cómo este es un proceso que genera tantas emociones en los seres humanos. Entonces, de hecho, esta semana el tema que abordaré a través de mis redes va a ser la muerte. Va a ser la muerte, que es por supuesto un tema que no queremos tocar, y de hecho me gustaría compartirles un extracto del inicio del libro de Santiago Rojas, donde habla sobre la muerte. Entonces, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, Santiago Rojas en su libro Bienvenida Muerte nos dice: pensar en la muerte es una de las cosas que más temor generan en el ser humano. El miedo aumenta cuando esas reflexiones lo pueden llevar a cambiar su manera de pensar, esa con la que se identifica, la que ha moldeado sus creencias y por lo tanto ha dado el compás a su vida. Por eso opta casi siempre por no ahondar en este tema, pues supone que así, al no involucrar a la temida muerte en sus cavilaciones, podrá vivir su vida de una manera más apropiada y de acuerdo a sus expectativas. Eso de alguna manera nos expone el por qué le oímos tanto hablar de la muerte. Y creo que es importante integrarla porque es parte esencial de la vida, hace parte de nuestra experiencia humana. Vivimos en una dualidad donde no podría haber vida si no hay muerte. Eso es lo que realmente hace que estemos aquí. Por ende, creo que es fundamental reflexionar sobre ella, es fundamental hablar sobre lo que eso supone, lo que representa para cada uno o para cada ser humano en función de su entorno familiar, cultural, educación, por supuesto, todas las bases espirituales con las que cada persona crece. Y la muerte sobre todo es, como lo decía al principio, un tema muy sensible, sobre todo cuando hablamos de procesos de gestación, cuando hablamos de niños pequeños. Entonces vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Blanca Luna
punto Siri, esa es su cuenta y ahí ya la tenemos conectada. Ella es Siri Kirti Kaur. Bien, em, ya se está conectando. Entonces, realmente les invito a que nos envíen sus preguntas sobre el tema. Vamos a hablar con ella. Aquí ya está conectada. Hola, buenas tardes, Siri Kirti, ¿cómo estás? Hola, Ami. Mil gracias por la invitación. Todo muy bien por aquí, afortunadamente. Aprendiendo de ti en este mundo de las redes, porque es la primera vez que me conecto en un live en Instagram. Ok, qué bueno. Fíjate que conmigo muchos se han iniciado. Sí, sí, sí. La verdad es que yo soy muy poco millennial, para decir verdad. Entonces, era bastante fácil que fuera mi primera vez en este tema. Ok, pues fíjate que yo tampoco no soy tan millennial, pero digamos que la comunicación es una de esas grandes pasiones que tengo desde muy niña. Entonces me he permitido explorar recientemente esto mucho más y permitirme también jugar, ¿no? Porque la vida se trata un poco de eso, de poder entrar en esas experiencias, saber qué sucede. Y yo creo que a través de este medio podemos lograr llegar a las personas que lo necesitan. Realmente yo creo que ahí estamos tocando. Bueno, fantástico y reitero mi agradecimiento por la invitación. Para mí estos espacios son supremamente valiosos y muy importantes en este camino que me trajo mi hijo Isaac, el cual coincidencia, no, nunca nada es coincidencial, siempre hay muchas sincronías en muchas cosas. Mañana 9 de febrero era la fecha esperada, ¿no? De su nacimiento hace 3 años, entonces es bastante significativo para mí recibir tu invitación en este febrero y en una fecha tan cercana a un hito. Todas nosotras, muchas de nosotras llevamos esas fechas estampadas en el corazón, ¿no? Entonces, el 9 de febrero es muy significativo para mí. El 9 de febrero se lanza Blanca Luna hace 3 años. Y bueno, y en este espacio siento que también estoy de alguna manera celebrando ese hito vital. Pues muchísimas gracias y fíjate, yo creo que no hay coincidencias. Es como una energía que emanamos y que hace que las cosas lleguen en ese momento. Aún no se sabe por qué, ¿no? Pero siempre creo que el tiempo pasa y nos va dando luces eh, sobre esos temas que no comprendemos tanto. Y justamente uno de esos temas es lo que tú mencionas, que a partir de ahí es que nace Blanca Luna y es el tema que nos trae esta tarde aquí, que es hablar de la muerte, es hablar de cómo vivimos la pérdida, sobre todo la pérdida de un hijo y un hijo cuando está en el vientre, un hijo cuando esperamos que ya nace y al cabo de poco tiempo fallece. Todo eso genera muchos movimientos internos, es absolutamente transformador, ¿no? Yo te conocí hace aproximadamente, decíamos, 2 años en un taller que dictaste para Dula sobre el tema de duelo. Y quedé fascinada, digamos, también con la manera de abordarlo. Por eso también te extendí esta invitación y quisiera empezar preguntándote un poco, que ya tú, digamos, que nos contaste un poco de tu experiencia, pero a partir de todo eso que ha habitado tu vida durante estos años, digamos, desde la pérdida de tu hijo, para ti, ¿qué es la muerte? Para mí, la verdad es que Isaac, que es el nombre que yo le di al hijo que no nació, a mi primer hijo que no nació, me acercó de manera muy frontal, ¿no? A la muerte. Eh, y, y muchos de ustedes coincidirán que cuando se trata de ese primer encuentro es bastante duro, ¿no? Es un encuentro que se evade por naturaleza de manera permanente, ¿no? A pesar de que cada día estamos más cerca de ese encuentro personal.
Pero la experiencia pues de mi pérdida temprana, ¿no? En mi embarazo, hizo que estuviera muy cercana con este tema. Y la muerte no es algo que se da de tajo, ¿no? Porque la muerte en su primera impresión tiene muchas connotaciones, pero a medida que se va integrando, que se va procesando, que se va eh, como interiorizando, empieza a tomar otras connotaciones. Entonces yo te voy a hablar de mi aproximación a la muerte después de más de 3 años, ¿no? De más de 3 años, en realidad 3 años y medio de que pasara esto. Mi aproximación a la muerte eh, cambió radicalmente y es ahora un proceso muy natural, ¿no? Y que yo permanentemente ahora tengo la capacidad de observarlo en todo, ¿no? Y a partir de esa observación y de esa familiaridad, ¿no? Con el proceso, aceptarlo de mejor manera. Entonces voy a explicar lo que estoy diciendo. De alguna manera, estamos rodeados de permanentes procesos de muerte, ¿no? Solo que no los observamos de esa forma, ¿no? Entonces, nosotros llegamos al término del día, que es lo que está pasando en este momento. En Colombia son las 6:12 de la tarde. Estamos perdiendo luz, estamos ganando silencio, estamos ganando en introspección, ¿no? Y en niveles de energía, hay cansancio. Y todo eso lo asumimos de manera súper natural, que venga la noche, ¿no? Y de hecho, muchas veces deseamos que llegue la noche, ¿no? Para procurarnos descanso. Y lo vemos bien, ¿no? Está bien que llegue la noche. Eh, y estamos familiarizados con esa oscuridad, con ese silencio, con esa introspección y con ese cansancio, ¿no? Estamos familiarizados y lo anhelamos. Pero ese es un proceso muy similar a la muerte, ¿no? Es un proceso bien similar en el que nos dormimos y nos desconectamos y no sentimos miedo de hacerlo, ¿no? Eh, pero ahí hay un gran mensaje, la naturaleza está lleno de mensajes, ¿no? De esos procesos en donde los ciclos terminan, ¿no? Los ciclos terminan. Lo tienen las plantas, lo tienen los animales, lo tienen el tiempo, el mismo tiempo, ¿no? Tiene un ciclo que termina. Todo es cíclico, ¿no? La luna, ahora el jueves va a ser luna nueva, entonces y estamos familiarizados en que un día la luna brilla y la vemos hermosa como la vimos en enero, y cuando no vemos la luna no nos preocupamos porque sabemos que va a volver a brillar y que va a volver a crecer y va a volver a ser una blanca luna, una luna blanca. Entonces, eh, cuando tú empiezas a observar que la muerte está presente en todo y que nosotros morimos de muchas maneras a través de la vida, y cuando digo morimos de muchas maneras es, nosotros morimos a ser bebés, ¿no? Morimos a ser bebés, o sea, renunciamos a ser bebés, ¿sí? Y eso, por supuesto, genera un duelo. Renunciamos a ser niños, renunciamos a ser adolescentes, renunciamos a ser jóvenes, renunciamos a ser adultos y vamos haciendo renuncias permanentemente. Renunciamos a la soltería, renunciamos al estado de estar casado, renunciamos a ser sostenidos por nuestros padres y hacemos muchas renuncias muy permanentemente. Y cuando nosotros logramos identificar y ver que esas renuncias, por supuesto que generan duelo, nos traen dolor a nuestra vida, pero nosotros asumimos también que debo renunciar a algo para avanzar hacia algo distinto. Entonces, ahora para mí la aproximación a la muerte es eso, es la muerte sin hacer sin hacer una clasificación especial. La muerte es eso, ¿no? Estoy tratando de traer a mi vida que es un proceso de transformación, es un proceso de descanso, es un proceso de mutación, es un proceso natural, ¿no? Que llega como llega la noche, como llega la luna nueva, como llega la adultez, como llega la vejez, como llega la menstruación, como llega todo, llega, ¿no? La muerte. Y,
pero también con ese mensaje clarísimo de la naturaleza, que es que uno lo puede ver en la naturaleza y no es el fin, ¿no? No es el término, es simplemente el cierre de un ciclo para empezar en otro. Entonces, la muerte de mi hijo Isaac trajo eso a mí, su muerte, ¿no? En mi vientre, trajo realmente un proceso nuevo, absolutamente diferente, una aproximación a la vida distinta, unos aprendizajes que de ninguna otra manera hubieran llegado a mí, una observación que yo no tenía. Y entonces ahí la muerte de Isaac tiene un sentido diferente, ¿sí? Cuando yo logro aproximarme a su muerte, que de alguna manera fue mi muerte, porque yo morí un poco con él, murió una ilusión muy importante de ser madre para mí a mis 39 años, que es pues personalmente no lo siento así, pero en el sistema médico soy una madre añosa, qué sé yo, bueno, qué sé yo, esto, cada que me veo un ginecólogo me dice, pues, se te fue el tren. Entonces, entonces estamos hablando de que yo estaba, no solo moría mi hijo, moría mucho más que eso, ¿no? Morían ilusiones, morían los planes, morían que yo había hecho con él, moría de alguna manera también como mi fertilidad, ¿no? Era como, en ese momento yo sentía que moría mi fertilidad con él, que era mi último chance de ser madre. Entonces estaban muriendo muchas cosas en ese momento, pero afortunadamente y a través de las herramientas que yo comparto en mis talleres, logré observar qué traía la muerte de Isaac en mi vida. Y en realidad es como la misma naturaleza, ¿sí? Es un renacimiento a algo absolutamente distinto. Todo esto murió en mí, pero yo renací en muchas otras cosas. Entonces, bueno, quizás lo vamos a ver más adelante, pero lo lindo, y yo sé que es difícil, es bien difícil hablar de la muerte y en un mismo párrafo hablar de muerte y de agradecimiento, de gratitud, y hablar de devoción, y hablar de aceptación, y hablar de entrega. Pero cuando tú atraviesas conscientemente los cierres de ciclo en tu vida, llega todo eso a ti. Llega eso de manera pura, genuina, a tu corazón, llega eso, llega la gratitud, llega la devoción que es, no comprendo por qué pasó, no tengo las razones suficientes para entender qué fue lo que pasó. Mi ginecóloga, que es una gran ginecóloga, nunca pudo decir, no, apeló a las estadísticas, ¿no? Mi ginecobstetra, como, mira, era tu primer embarazo, esto es normal, una de cada 3 mujeres pierden sus hijos en las primeras semanas, puedes intentarlo de nuevo, no sé qué, todo lo que dice el sistema médico y lo que dicen las mamás y las suegras y las tías y todo el mundo, como que tú hablas de tu pérdida y resulta que toda la familia tuvo una pérdida y más de una pérdida y te dicen, no, yo tuve 3, yo tuve 4, qué sé yo, pero nunca antes te habían dicho eso. Pero eso realmente nunca te consuela. Cuando tú estás en tu pérdida, es tu pérdida y las pérdidas de las demás son respetables, pero esta tuya es muy personal. Entonces, es un duelo que se debe transitar muy conscientemente. Entonces, bueno, esa es mi aproximación a la muerte, querida Ami. Sirikirti, ¿tú crees que todas las muertes necesitan atravesar un duelo o suponen duelo? ¿O hay muertes que simplemente no necesitan que las personas que se quedan pasen por ese proceso? Sabes que yo creo que sí se requiere, ahora puede cambiar la profundidad de la emoción, pueden cambiar los tiempos, pero siempre hay una sorpresa para no utilizar un anglicismo. Siempre ¿sabes? Cuando las cosas no salen como están planeadas, cuando lo que el deber ser no se da, ¿sí? Cuando tú lo dijiste, cuando me invitaste, cuando estás esperando la vida, pero llega la muerte, cuando eso sucede, hay un nivel de sorpresa, ¿sí? Y dentro de las fases del duelo hay una fase muy clara, muy contundente, muy específica, que es la de la negación. Y sabes, es muy fácil
confundirse entre no sentí el duelo a lo estoy negando, ¿sí? Pero para mí, y con mi experiencia después de 3 años de estar dando estos talleres, es algo bien relevante, es el duelo sin importar qué tan profundo tú lo sientas, qué tan esperado o inesperado sea, requiere una observación de ti mismo. ¿Sí? No es una buena idea y no lo recomiendo el pretender que la vida siga como si nada, porque la vida no sigue como si nada. Pasaron muchas cosas y es importante observar cómo todos esos sucesos fueron asimilados por mí. ¿Sí? Si la aceptación, porque la persona que dice, no, sabes, yo no tuve duelo de eso, lo acepté muy bien. Bueno, es bueno, está bien, pero hay que observar, ¿no? Hay que observarse y estar seguro de que es una aceptación genuina, que es una entrega, una rendición, un desapego muy puro del corazón, ¿no? Y que estoy absolutamente en paz con eso y que no estoy tratando de ocultar una emoción, ¿no? De dolor, una emoción de ira, una emoción de rabia, de culpa, a través de mi no aceptación, ¿no? Entonces, creo que ahora una cosa es clave y es los duelos son como las huellas dactilares. Ningún duelo se parece al otro. Tú me puedes hablar de tu duelo de una manera absolutamente distinta al mío y de quienes nos estén escuchando dirán, bueno, yo no coincido con Siriquirte en lo que está diciendo, porque precisamente eso tiene cada duelo, ¿no? Cada uno lo vive de manera distinta, pero mi invitación es a la observación muy sincera de que efectivamente se trata de una aceptación del corazón y no una negación, porque aquello que se oculta eh, siempre va a encontrar un momento de expresarse, siempre va a Termina encontrar. emergiendo, Sí, termina emergiendo. y Y no yo, sabes que yo necesariamente, creo, ¿sí? no necesariamente de forma consciente. Es Mm. decir, tú puedes de manera subconsciente expresarlo con una enfermedad, puedes expresarlo con un estado anímico crónico que te aísla, que sea cual sea. Identifica en tu mente cualquier estado de ánimo que la gente no desea estar contigo, no desea compartir contigo, no desea acompañarte. No, sea cual sea, puede ser la amargura, puede ser el mal genio, puede ser el ensimismamiento, creo que casi no lo digo, pero hay muchos estados de ánimo que no son conscientes, pero que son depresivos, que te aíslan y que te generan todo esto que tú no estás consciente de qué se trata, pero por eso es importante que cuando estamos frente a un momento de duelo, eh, permitamos esa observación de la emoción, ¿no? Y sobre todo que nuestros acompañantes nos permitan esos momentos, porque la primera reacción del acompañante es, no pasó nada, vámonos de viaje, no pasó nada, retoma tu trabajo, no pasó nada, hagamos esto otro, cambiémonos de casa, vámonos a otra ciudad, hagamos qué sé yo. Que es una reacción del acompañante meritoria, más no funcional, no es eficiente. Entonces es bueno que sí nosotros procuremos a nosotros mismos esos espacios de observación para determinar si esa emoción es genuina. Sabes que recuerdas cuando estábamos hablando antes de esta entrevista sobre como que, digamos que clínicamente uno podría identificar diferentes tipos de duelo o dependiendo del momento en el que fallece, ¿no? Como que se ha identificado que existen como diferentes momentos, ¿verdad? Pero como que hay dos grandes que podemos relacionar con la gestación, con la maternidad. Uno es como ese duelo que se vive durante la gestación, entonces un duelo gestacional, y está el duelo perinatal. Pero hablando particularmente del duelo gestacional que ocurre durante el periodo de gestación, también está aquellas pérdidas que tenemos cuando son de forma espontánea, que de ahí digamos que podríamos entender que se esperaba que llegara esa vida, se esperaba y que quizás el duelo también vaya a proporcionar al nivel de expectativa que teníamos sobre ese bebé que venía en camino. Pero cuando hablamos de la interrupción voluntaria de la gestación,
también hablaríamos entonces de duelo, pero entonces sería en otro nivel. ¿Cómo podemos entender para aquellas mujeres que han experimentado que en su momento, sin juicio alguno, han tomado la decisión en esa libertad que tenemos todos los seres humanos sobre nuestro cuerpo? ¿Cómo podríamos, qué les podríamos decir a esas mujeres para que revisen si en realidad vivieron el duelo, a pesar de que fue una decisión voluntaria, o en qué momento quizás eso podría eventualmente llegar a afectarles más adelante porque no lo resolvieron internamente? Sí, he tenido la oportunidad, casi en todos los talleres que doy, eh, hay una expresión de embarazo interrumpido voluntariamente. Es más, me atrevería a decir que ninguno de estos talleres ha sido solo de mujeres con interrupciones involuntarias, ¿sabes? Siempre llega, sea una charla de 2 horas o sea un taller de 8 sesiones, siempre hay una mujer que interrumpió voluntariamente su embarazo y yo no es mi experiencia personal, voy a hablar más desde mi observación de estas mujeres, ¿no? Me llamó mucho la atención alguna vez en una charla en un octubre, lo utilizo como ilustración. Aquí en este mismo espacio, pues en octubre mundialmente, globalmente se celebra, ¿no? Como no se celebra, sino que se conmemora un poco como esa visibilidad que le quieren dar a las organizaciones al duelo gestacional y perinatal. Y entonces a propósito de eso se reunió un grupo pues importante, ¿no? De mujeres en este espacio. Y una de ellas, una mujer de unos 60 años más o menos, ¿no? Entonces ella lo decía como mira, yo vi esta invitación y yo quise venir aquí porque yo interrumpí siendo muy joven un embarazo, eh, y después de eso yo me casé, estoy casada, nunca pude volver a embarazarme y yo ahora en este momento siento que mi infertilidad estuvo muy relacionada con la pérdida que yo tuve cuando era joven. Me dice, y médicamente no es que haya quedado inhabilitada por la pérdida, pero algo en mí me hace pensar esto. Entonces, con ella hablábamos y lo que ella al final terminaba expresando era como si ella no se hubiera dado el permiso de volver a embarazarse porque sentía profunda culpa por lo que ya había sucedido, ¿no? Entonces, frente a esa culpa no se sentía yo no sentía el permiso de su cuerpo para volver a hacerlo. Y a mí me conmovió mucho la conversación con ella, por el reconocimiento al que ella misma llegó, ¿no? A través de la práctica que hicimos ese día, de lo que había pasado. Entonces, yo creería y me animo a decir de la experiencia que yo tengo con estas mujeres y es, la culpa es una emoción que acompaña el duelo en general, ¿no? De alguna manera nosotros decimos, si quizás, no solo de duelo gestacional, de cualquier tipo de duelo, quizás si yo hubiera hecho esto antes, quizás yo debí decir esto, yo debí hacer esto. Siempre hay pero ¿por qué no lo llevamos más rápido? ¿Pero por qué no reaccionamos a tiempo? ¿Pero por qué los exámenes no fueron antes? ¿Pero por qué no nos hacíamos controles? Pero siempre hay un montón de preguntas de ese tipo que reflejan, ¿no? Como por qué no hice algo diferente y quienes estamos embarazadas, quienes estuvimos embarazadas, sí que cuestionamos eso, ¿no? Yo decía, en mi momento yo decía, porque todo puede ser ¿no? una causa de la pérdida, pero en el caso de un embarazo interrumpido voluntariamente, esa emoción de la culpa, ¿no? Tiene un espacio más amplio. ¿No? A pesar de que precisamente lo hacen, ¿no? De manera consciente, bueno, cuando son llevadas a que de manera involuntaria a que el embarazo se interrumpa, ese es otro escenario bastante más complejo. Pero cuando voluntariamente ellas toman la decisión de ir, esta emoción de la culpa, la he notado que cobra mucha relevancia. ¿Y por qué? Sí, y ahí lo voy a explicar. Tiene muchas variantes, pero lo que yo veo es que esas pérdidas generalmente son muy silenciosas.
Es decir, se hacen ocultándolo de las familias, ocultándolo muchas veces de las parejas, ¿no? De su círculo más cercano. A veces simplemente se entera, ¿no? La pareja y nadie más, qué sé yo. Adicionalmente trae rupturas de relaciones, es decir, este tipo de pérdidas, porque, ¿sabes? Muchas no aguantan el voltaje de una interrupción del embarazo, entonces traen muchas consecuencias y entonces se llevan en mucho silencio. No se comparten y por lo tanto tú no le das un lugar a ese hijo en tu vida. Es decir, cuando tú después, digamos, yo tengo una pérdida voluntaria y luego me caso con otro hombre o con el mismo hombre, qué sé yo, tengo hijos, pero nunca le doy el lugar al hijo que perdí, al hijo que no nació, ¿sí? Entonces mi primer hijo de ese matrimonio es mi primer hijo, pero en realidad no le estoy dando el lugar al primer hijo que tuve, ¿no? Entonces empieza eso a calar un poco porque tú dices, sabes, tú dices, te presento a mi hijo mayor, pero en el corazón algo te dice, no es tu hijo mayor, ¿sí? Y empiezas a negarle un espacio, muchas chicas han llegado a mí en donde sus parejas actuales, después de 10 años, no saben que hubo, ¿no? Pérdidas anteriores. Entonces, eso cala muy profundamente, ese espacio de no aceptación para él. Y ustedes no lo creerían, pero realmente estas mujeres lo van cargando, lo van llevando como no le estoy dando el espacio a ese hijo que no nació, no tiene un lugar en mi árbol genealógico, en mi familia, no tiene un nombre, es como si no hubiera existido. Y muchas o sea, pretenden llevarlo en silencio eternamente, pero siempre tienen un espacio en la sombra porque no ha salido a la luz, que es muy fuerte. Esa es mi percepción. Es decir, que podríamos decir, Kirti, que la culpa al final es como la emoción que impide que se lleve a cabo el duelo, que se cierre ese proceso de duelo. Y de pronto quizás si no, tú nos puedes mencionar cómo podemos identificar en qué momento del duelo estamos, como cuáles son esas etapas y ver dónde sería el momento para desprenderme ya de la culpa que quizás es inherente a todos esos procesos de pérdida, incluso cuando se dan de forma espontánea o cuando no. Sí, Entonces, ¿en mira, qué los momento duelos podemos identificar eso? es bien difícil que hablemos de las fases del duelo como una receta, ¿sí? Tú coges un libro sobre duelo y te lo dan como receta. Es decir, te dicen vas a primero tener una fase de shock, luego viene la fase de negación, luego viene una fase de ira o de culpa o de rabia, luego tienes una fase de negación, luego tienes una fase de tristeza y luego tienes una fase de aceptación. Y entonces tú ahí lo viste como una receta, pero ni cerca, ¿sabes? Ni cerca a la experiencia propia porque existe algo que para mí es determinante, que es la espiral del duelo. No es que tú atravieses cada fase y es como si fueras haciendo checklist y diciendo, lo hice, lo hice, lo hice, ya no voy a volver a esa porque ya estoy en mi frase de tristeza. No sucede así. Y en estos duelos y en estas pérdidas tan profundas como es la pérdida de un hijo o de una hija, la espiral del duelo existe, ¿no? Y tú puedes creer que tienes, o sea, que efectivamente sorteaste todas las fases y luego vuelves a experimentar la tristeza, a pesar de que tuviste un proceso de aceptación muy profundo y muy puro. Y puedes volver, y puede volver con las fechas, puede volver precisamente, yo te lo estaba diciendo, mañana van a ser 3 años de la fecha en la que debía nacer Isaac. Entonces, y justo ayer estaba acompañada por personas muy cercanas a mi corazón y sonó una canción que para mí es muy significativa en mi experiencia de embarazo. Y pues mis ojos estaban aguados mientras hacía lo que yo hacía. Eh, y yo en ese mismo proceso yo dije, es normal, ¿sabes? No es que yo no haya surtido mi proceso de duelo, no se trata de eso. Entonces, estas fases son, como te digo, es una espiral, ¿no? Que puede volver. Y además, ahí, así como la huella dactilar, no las experimentamos de la misma forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa negación
que no sé si tú lo has vivido, pero uno cuando recibe una mala noticia, uno dice, no, no puede ser. Esa es la primera frase. No puede ser. Lo miraron bien, pero sí era él, pero vamos a otro médico. Segunda, vamos a escuchar una segunda opinión. Ahí estoy en total negación, ¿no? O sea, esto no puede estar pasando, ¿sabes? Y te despiertas al otro día y tú quieres que todo eso haya sido un mal sueño y estás en eso. Pero esa misma fase tú la puedes ver representada en mujeres que después de sus pérdidas están realmente, tú las ves en un proceso de negación muy complejo años después, ¿sí? De sus pérdidas. Entonces, eh, puntualmente frente a tu pregunta y el tema de la culpa y llegar a identificar, ¿no? Si sienten culpa con relación a eso, mira, las emociones son muchas, ¿no? Y para llegar a saber si sienten culpa en su corazón, si esa emoción de la culpa está en su corazón, se necesita una observación de mucho más que de esa emoción. Se necesita una emoción del proceso completo del duelo, ¿sabes? Si nunca llegaron a la culpa porque simplemente se quedaron en la negación, ¿sabes? Entonces hay es definitivamente un proceso muy introspectivo y en esto quiero, y lo voy a hacer desde, sabes, toda esta conversación, yo no soy psicóloga, y toda esta conversación que estoy teniendo contigo, y lo aclaro para todas las personas que nos acompañan, yo no la hago desde el libro, leí muchos libros en mi búsqueda de herramientas para ayudarme y sostenerme, no lo hago desde ahí, lo hago desde mi experiencia personal, desde los talleres que facilito a otras mujeres con herramientas que están relacionadas con la meditación, ¿sí? Especialmente. Entonces, para mí, ese proceso no es intelectual. Es decir, una chica, una mujer, no es que lea un libro y entienda, oh, yo estoy en esa fase. No sucede, no es un proceso intelectual. Y puede ser que al escucharnos en este momento no llegue esa luz a su vida, ¿sabes? Es un proceso que no pasa por el intelecto, es un proceso que pasa por el corazón, que pasa por el alma, que es un proceso de observación muy íntimo, eh, y que solo lo tienes, ¿sabes? Cuando te dedicas ese tiempo, ese espacio de silencio y ese espacio en el que estás ahí contigo, recuperando todas esas emociones para observarlas sin juicio, sin miedo, eh, pero que requieren definitivamente de muchísima valentía y de mucha determinación. Y el duelo gestacional tiene una característica clave en todos sus escenarios, y es que después de que pasa y te sientes medianamente bien, no lo quieres volver a ver, no quieres volver a remover y dices como, yo ya superé eso, yo no tengo por qué estar ya revisando estos temas. Entonces, ahí hay una reticencia que a mí me llama muchísimo la atención porque, y lo puedo ilustrar muy fácilmente, me escriben mujeres diciéndome a los sitios, necesito hablar contigo, quiero estar en uno de tus talleres, me siento pésimo, me gustaría mucho, ¿cuándo empiezas? Y yo les digo, empiezo el ciclo de 8 sesiones en un mes. Y les escribo al mes, mira, ya voy a empezar el ciclo. Y me dicen, no, ¿sabes qué? Ya me siento muy bien, muchas gracias. Pasa mucho eso, ¿sí? Que no quieren volver a esa observación de la emoción y se requiere mucha valentía para hacerlo. Sirikirti, tú dirías que, tú mencionabas en el taller que estuve contigo, que el duelo va mucho más allá de la experiencia física, es decir, trasciende lo físico y además que es un evento absolutamente trascendental. Esa trascendencia, por supuesto, supone que también es un proceso espiritual. ¿Tú crees que todos tenemos que pasar? Bueno, tú ya mencionaste que efectivamente el duelo es como algo tan individual, tan específico, porque no todos experimentamos las mismas emociones al atravesar un duelo. Pero entonces tendríamos también que quizás empezar o supone ir hacia lo espiritual, adquirir alguna herramienta que nos permita poder mirar la muerte de una manera quizás distinta, porque, digamos, en este mundo no nos proporciona herramientas para comprender la muerte. Definitivamente, querida.
O sea, desde lo que yo he vivido, este es un proceso que requiere pasar y que te invita. En realidad la muerte te está invitando a la espiritualidad. Nada más espiritual que el nacimiento y la muerte, ¿sabes? Es el inicio y el cierre del ciclo espiritual, ¿sí? Es, es una energía que está transformándose, ¿no? Al nacer y al morir. Nada más espiritual que la muerte, ¿sí? Y tratar de aproximarse desde lo intelectual a la muerte se queda bastante corto, se queda bastante corto. Entonces, mira, la muerte es es un gran portal que no solo es de salida, ¿sí? Es un gran portal que llega a ti con una grandísima oportunidad, con muchísimas oportunidades de aproximarte a la vida, ¿sí? De manera diferente y observar en esa nueva vida unos regalos que te trae la muerte. ¿Mm? Y es bien difícil que tú llegues a eso desde lo intelectual. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es aborda todo esto desde la espiritualidad, desde la conexión con el corazón, desde la conexión con tu alma, ¿sí? Desde la trascendencia que te ofrece el alma, ¿sí? Mira, porque el tema de lo intelectual es que tú te identificas con tu mente y lo que te dice tu mente termina siendo una verdad absoluta, ¿sí? Y la mente es simplemente una herramienta. Es una herramienta para que tú puedas hacer, manifestar muchas de las cosas, ¿sí? Para tener es una herramienta que te da cierta rigurosidad para poder expresarte y manifestarte en este plano. Te da un orden, te da una coherencia, pero es una herramienta con la que cuando dejamos de identificarnos con ella y la atravesamos y no hacemos más caso de lo que dice la mente y vamos directo hacia la voz genuina del alma, ahí es en donde encontramos los mensajes, las oportunidades, los regalos que nos traen estos inmensos portales. Y la única forma de hacerlo, ¿sabes? Es cuando tú estás en esta conexión con tu cuerpo, con tu emoción y con tu mente. Entonces, por eso mi propuesta en Blanca Luna se hace a través de yoga y meditación, porque lo que hacemos es todo está unido, entonces movemos el cuerpo, ¿sí? Movemos el cuerpo para que, y yo cuando digo movemos el cuerpo, la gente se imagina que nos paramos de cabeza, que estamos ahí como en una especie de tai chi, qué sé yo, no sé, hay muchas, hay muchos idearios de lo que puede llegar a ser eso, pero en realidad no, estamos simplemente desbloqueando unos puntos de energía que están en nuestro cuerpo y que en el momento en el que se desbloquean te permiten efectivamente tener un diálogo más fluido con el alma, ¿no? Y saber identificar cuándo los mensajes llegan de la mente o cuándo llegan del corazón. Porque es que la mente es muy conveniente, querida. La mente borra episodios, borra frases, borra momentos. La mente o destaca ciertos episodios de la vida o ciertos momentos. Es decir, la mente es conveniente a morir, olvida rápidamente lo que quiere olvidar, pero el corazón no. En el corazón siempre habita lo verdadero. Entonces, para mí, cuando tú logras esa sincronicidad entre el cuerpo, la mente y el alma, llegan los mensajes verdaderos y llegas a ese proceso de autoobservación en donde tú eres tu propio terapeuta. Y con esto no estoy diciendo que yo no fui nunca, después de mi duelo, nunca fui con un terapeuta. Para mí, yo fui mi propia terapeuta a través de las herramientas que por ser instructora de Kundalini Yoga tenía a la mano. Y la verdad es que para mí era transparente, ¿sabes? Las revelaciones que llegaban a mí a través de la meditación eran contundentes, no me las estaba diciendo nadie. Eran mías, eran mis propias revelaciones, eran mis renacimientos, eran mis regalos, eran mis propios procesos de transformación y esos son absolutamente verdaderos. Claro, hay episodios en los cuales necesitamos ayuda para despejarnos definitivamente,
Pero cuando estamos hablando de estos duelos, de estas pérdidas gestacionales y perinatales, ¿sabes? En la meditación yo he encontrado mi mejor terapia. ¿Tú recomendarías los rituales? Hay mujeres que suelen hacer rituales y en particular para poder cerrar ciclos y el hecho de afrontar la muerte de nuestras vidas, la muerte de un hijo, eh, también es cerrar un ciclo en el que creía que iba a ser un poco más extenso, ¿no? Ese ciclo de la maternidad con este ser, pero no está. Entonces, ¿qué tan importante consideras que son esos rituales o depende de cada persona? Son importantísimos. Mira, el ritual es el lenguaje del subconsciente. El, el, eh, cuando Son tú, símbolos. sí, exacto. Es decir, Sí. no es la palabra escrita, no es lo que tú dices, no es lo que pasa por tu mente, son los símbolos, efectivamente. Entonces, cuando tú quieres hablarle a tu subconsciente, precisamente son los rituales a través de los símbolos lo que le permiten al subconsciente entender lo que quiere manifestar. Entonces, y hay rituales de inicio, hay rituales de cierre, hay rituales de despedida, yo siempre les explico a las chicas que hacen conmigo los talleres, los rituales son como las fiestas de cumpleaños. Tú las puedes hacer con el tema que quieras y de la manera que quieras, ¿sí? Pero necesitan esa misma preparación que requiere una fiesta de cumpleaños, ¿sí? Porque no es, para mí, entre más dedicación tú le pongas a la creación de tu ritual, más significativo va a ser y más poderoso y más profundo va a ser para ti. ¿Sí? Cuando tú identificas cuáles van a ser tus invitados, cuál va a ser tu tema, cuáles son los símbolos a los que vas a apelar, es importante que estén los 5 elementos ahí presentes, es importante que escojas el sitio, la decoración, la compañía, el lugar y todo aquello que realmente le dé peso a lo que tú quieres manifestar en tu vida. Son muy, muy recomendados cuando efectivamente, pero para mí es como, ¿sabes? No es como que cuelgo aquí y digo voy a escribir una carta. Bueno, sí, pero tiene mucho más sentido cuando tú logras hacerlo, darle todo como toda, es mágico, es como psicomágico de alguna manera, apelando a Alejandro Jodorowsky, todo lo que haces en un ritual. Entonces, sí, eficientes y efectivos, definitivamente los recomiendo siempre en los talleres y, pues siempre estoy dispuesta a ayudarlas a manifestarlos, ¿no? Es muy importante. Siri Kirti, ¿qué otras cosas tú recomendarías a una mujer que está empezando ese proceso, que acaba de enterarse de que su bebé murió, que está empezando a asumir el duelo, ¿no? Como quizás todavía está en shock o está en negación, no creo lo que está sucediendo. ¿Por dónde podríamos empezar si, por ejemplo, no tienes esas herramientas que quizás tú tuviste en tu momento y bueno, y que te comenzaste a nutrir mucho más para poder asumir el duelo? Es posible que necesiten un acompañamiento, terapia. ¿Qué Mira, otras cosas podemos empezar a buscar? mis recomendaciones son como, o sea, como bien sencillas, bien sencillas. La primera es valida la emoción tal como llega, valídala, ¿sí? No procures ocultarla, no procures desplazarla, no procures tacharla, no procures demeritarla, la emoción tal como llega. En esos primeros días uno, entre otras cosas, tú como Dula, muy seguramente puedes hablarlo, explicarlo mucho mejor que yo, la mujer está experimentando lo mismo que experimenta una mujer parturienta. Es decir, está, o sea, todo su cuerpo está tratando nuevamente de volver a un estado inicial. Sus hormonas están absolutamente perdidas, diciendo, ok, habíamos arrancado por aquí y ahora ya no, entonces vamos para atrás. En realidad, todas las consideraciones que uno tiene con una mujer
que está en su cuarentena, ¿cierto? Que está en su dieta, como dicen las mamás. Todas esas consideraciones que tenemos con ella, uno debería tenerlo con una mujer que está atravesando una pérdida. Y no Claro, solo no, porque hay mujeres que incluso habiendo perdido su bebé, quizás a las 2 semanas, porque se les acabó la licencia, como no nació vivo el bebé, a las 2 semanas tienen que estar trabajando. Pero una mujer exacto, tiene que llevar a cabo su periodo de cuarentena con todos exacto, los cuidados y hacer el exacto. cierre de cuarentena también. Exactamente, es que ese es el punto, esta mujer no parió un hijo en brazos, ¿sí? Pero esta mujer parió realmente, y está en todo ese proceso de transformación que requiere el parir a un hijo. Entonces, y adicional a eso, le debe sumar el duelo. Entonces, el sistema se equivoca al darnos 2 semanas de licencia por duelo. Porque no es así, no es así. Y todo, pero bueno, no nos perdamos porque ahí sí me alargo por otro lado. Pero mi recomendación es validar la emoción y hacer oídos sordos a las recomendaciones de todo lo que llega a ti en esos momentos, de sigue tu vida, la vida sigue, retoma tus actividades, inventémonos algo, salgamos, qué sé yo. Mira, si uno no tiene ganas de salir, no sale y las demás Ir personas hasta deberían ahí. respetarlo, porque es un proceso muy complejo, ¿sí? Y adicionalmente sentirse madre, ¿sí? Porque eso ayuda mucho, el sentirse madre, el saber que sí soy mamá. Así para los demás no lo sean. Yo me doy mi lugar de madre y a mi hijo le doy mi lugar de hijo. ¿Mm? Y una cosa muy importante en un duelo es asegurarte que estás acompañada y rodeada de las personas que te sostienen y te contienen bien, que bien te aman, ¿sí? Porque si tú estás atravesando un duelo adicionalmente por personas que lastimosamente no logran llegar a este nivel de compasión con relación a tu proceso, se hace aún más difícil y de hecho de ahí se pueden generar complicaciones más severas en el duelo, porque tú no te sientes correspondida en el duelo, ¿sí? Entonces, yo he conocido casos de personas que mandan a su mamá a la droguería mientras hablan por teléfono conmigo para poder llorar, porque la madre le dice, llorar no, no, llorar no, 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 no. Entonces, qué importante asegurarnos que con quien yo tengo que convivir en este duelo, ¿sí? Me abre el espacio para expresar el duelo tal como es. Entonces, si estoy con una madre que no está fluyendo con esto, si estoy con una pareja, si estoy en medio de un escenario que no, las suegras, oh my goodness. O sea, si estoy en un escenario, porque muchas veces el esposo dice, mira, vamos a la casa de mi mamá, porque, pensando como que ahí se va a sentir mejor y qué sé yo. Bueno, muchas veces para ella es una pesadilla, ¿sí? Entonces, no aceptar nada distinto a estar en el mejor entorno posible para poder transitar mi duelo. Eso es muy importante, que se sienta a gusto, ¿sí? Y Sí. tener esa libertad de decirle a las personas que le rodean, necesito tu ayuda, no quiero cocinar, no quiero hacer limpieza en la casa, necesito que me ayudes con esto, ayúdame por favor, ¿sí? Que en realidad esto debería ser un consejo más es para los acompañantes, porque la mujer ni siquiera a veces está en capacidad de esto, pero créanme, no estamos en posibilidad de seguir la rutina tal como es, no lo podemos hacer. Entonces, mi recomendación es esa, es validar la emoción tal como llega, es asegurarse un entorno y una compañía que yo sienta, en la que yo me sienta fluida, en la que yo me sienta cómoda, eso es bien importante. Y definitivamente, si yo siento que estas personas no logran, pero saben, sin culpa, cuando las personas no me pueden contener es simplemente porque estas personas tienen sus propios duelos no surtidos y no quieren acercarse al duelo porque tienen rabo de paja y se queman. Entonces es simple, esa es la razón de una persona que no puede contener mi duelo. En realidad deberíamos sentir mucha compasión por una persona que no está en esa capacidad porque es simplemente duelos no resueltos por estos personajes que no les permitan acercarse al mío. Entonces, Claro. con esa misma compasión, yo creo que es bien importante que si yo no siento acompañamiento, buscarlo.
y hay muchas alternativas de acompañamiento. Y saben, cada persona cambia o sea, su perspectiva del mundo es muy diferente. Entonces, para unos, definitivamente el psicólogo va a ser lo mejor. Definitivamente me voy a sentir mejor en un círculo de mujeres, en un círculo de mujeres que estén atravesando también por el mismo episodio que yo. Prefiero, no sé, mi clase de yoga, estar con mi dula, pero si siento que no me están acompañando, buscar escenarios en donde sí sienta ese acompañamiento. Sirikirti, nos quedan 2 minutos antes de que se cierre el Instagram, que nos cierra el video justo a la hora. Entonces, te agradecería que nos contaras para finalizar, que ya después digamos que hay un tema que se me queda ahí en el tintero, que es los efectos de un duelo no vivido, ¿sí? Más adelante podremos ver quizás cáncer, incluso problemas de miomas en el útero, entonces que quizás podríamos conversar en otro momento sobre este tema. Pero cuéntanos, y para que lo dejemos aquí registrado a las personas que entren en contacto con este video, sobre el taller que estás próxima a realizar sobre el tema de duelo gestacional y perinatal. Vale, cortito. Mira, yo ahora en la virtualidad de la pandemia, porque este es el formato original presencial, es de 2 sesiones a la semana, pero ahora lo estoy haciendo virtual y es una sesión a la semana con tarea. Entonces hago 8 sesiones por 8 semanas, siempre empiezan en luna nueva, porque hago todo esto está dirigido y transcurre a través de las fases de la luna, por eso se llama Blanca Luna y porque es el nombre de mi abuela. Entonces son 8 sesiones en donde efectivamente tratamos, y la propuesta y la invitación es a transitar conscientemente las fases del duelo a través de las herramientas de yoga y de meditación. Entonces son sesiones que duran 3 horas, que de acuerdo, son grupos bastante pequeños, es un grupo reducido y de mujeres en donde podemos tener este diálogo. Son sesiones de 3 horas en donde no solo dialogamos, sino que también practicamos, ¿no? Aprendemos a respirar, aprendemos a observarnos, aprendemos, digamos, a tener ese espacio de introspección del que estaba hablando durante toda esta hora. Entonces, y no necesita experiencia. Muchas me dicen como nunca he hecho yoga, nunca he meditado, meditar es dificilísimo. Tienen unas ideas súper locas de lo que es meditar, de lo que es, pero mejor dicho, es reunirnos a respirar y que la respiración nos lleve hacia un proceso de introspección muy profundo. Es nada más que eso y la verdad es que, bueno, en mi sitio, en blancaluna.city, en Instagram pueden encontrar algunos de los comentarios que me dejan las mujeres que han estado en los talleres. Pueden siempre contactarme y yo les puedo contar más, pero siempre empieza luna nueva. Vamos a ver si en marzo, en la luna nueva de marzo, empiezo las siguientes 8 sesiones. Todo depende si hay grupo o no hay grupo. La verdad es que esto es algo que yo le ofrezco a las chicas de manera muy de corazón y feliz de hacerlo. Vamos a dejar los datos de Sirikirti aquí en los comentarios de este live. Dice San, son de mucha ayuda, ya tuve la oportunidad de estar en las sesiones, me gustaron mucho y espero volver a participar en los que vengan. Excelente, Sirikirti, te saludan. Entonces, pues vamos a terminar aquí el Instagram. Muchísimas gracias, Sirikirti, por todos sus aportes. Espero que las mujeres que se hayan conectado, las personas que se conectaron, les hayan dado luces, puedan compartirlo a personas y a mujeres que lo necesiten en este momento. Nosotras en un momentito cerramos por aquí por Zoom. Muchísimas gracias y gracias a las personas que se conectaron. Este video sobre duelo gestacional y duelo perinatal. Ya volveremos después con un poco para hablar mucho más porque seguro se nos quedó mucho tema acá. Feliz tarde, Sirikirti, feliz tarde para todos. Adiós, mil gracias.